¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido al programa La Voz de tu Salud. Te saluda tu amiga Betty Salmerón. Espero que hayas tenido un fantástico fin de semana. ¿Qué tal te fue en este sábado, en este domingo? ¿Y qué estás creando el día de hoy? Quisiera compartirte que a veces tenemos la idea de que entre más vamos envejeciendo tenemos menores oportunidades para mejorar nuestra vida, y eso es simplemente un mito. Tú puedes decidir dar un giro positivo a tu vida en el momento en que lo decidas, no importa cuál sea tu edad. Y bueno, el pasado miércoles 26 de marzo se conmemoró el Día Mundial de la Epilepsia. Y pues en base a eso nos inspiramos para poder hacer este programa, el cual se titula o se intitula Eliminando las barreras de la epilepsia. Y para ello tenemos invitado al doctor Luis Espinosa Sierra, y te voy a decir como una especie de trabalenguas. Él es profesor de neurología y director del Centro de Medicina Basada en Evidencia de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Ya, respire, doctor, buenas tardes. Muy bien el título. Bueno, vamos a hablar de epilepsia, doctor, pero en como que unos breves rengloncitos, ¿qué es la medicina basada en evidencia? La medicina basada en evidencia es una corriente de pensamiento en la medicina que combina la mejor evidencia científica disponible en el momento, aclarando que esto va cambiando, con la mejor experiencia del médico, la experiencia clínica. Combinando esos dos elementos, estamos seguros que podemos ofrecer la mejor atención a nuestros pacientes. Estamos hablando también de actualización, ¿no? Mi experiencia clínica y estar actualizado en lo que va surgiendo para hacer una buena combinación. Definitivamente. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces ahora sí empecemos a hablar de epilepsia. Hay, hay una serie de mitos acerca de esta enfermedad. Yo creo que alguno conocemos a alguien cercano o a lo mejor un conocido que sabemos que ha tenido epilepsia. ¿Qué es la epilepsia, doctor? ¿Cuál sería la definición de esta enfermedad? La epilepsia, Betty, es una enfermedad crónica que se caracteriza por lo que todos hemos visto alguna vez, que es una crisis convulsiva. Cuando estas crisis convulsivas son frecuentes o son repetidas, se habla de epilepsia. Y hago esta aclaración porque no todas las personas que tienen una convulsión tienen epilepsia. Ejemplos son paciente que es bebedor crónico de alcohol, es alcohólico y suspende el alcohol, tiene delirio y puede tener crisis convulsivas. Una mujer embarazada en el último trimestre que tiene eclampsia puede tener crisis convulsivas y no tiene epilepsia. Alguien que se desmaya, un síncope, puede convulsionar y no es epilepsia. Entonces hay que tener cuidado que no todo el paciente o toda la persona que convulsiona tiene epilepsia. El establecer el diagnóstico implica una evolución crónica con crisis recurrentes de epilepsia. También he sabido de casos bueno, en este caso estamos hablando de adultos, pero de niños que en un momento de fiebre máxima les han dado convulsiones, y eso tampoco significa que tengan epilepsia. Si es una sola crisis, no podemos hablar por definición de epilepsia. Sin embargo, sabemos que un buen porcentaje de estos pacientes que convulsionan en relación a fiebre tienen un cambio genético que los predispone a tener crisis convulsivas. Hay síndromes bien descritos, hay alteraciones genéticas y mutaciones, etc. Pero sí, en realidad el que tiene una sola crisis convulsiva asociada o durante un episodio de fiebre, eso no necesariamente es epilepsia. ¿Se puede dar la epilepsia sin convulsiones, como una crisis de ausencia o algo así? Efectivamente, las crisis convulsivas o las crisis epilépticas tienen una manifestación clínica, una manifestación que nosotros vemos que va a depender del sitio del cerebro donde está el problema. Si está localizada en un área del cerebro que se encarga de mover una mano, pues puede tener una crisis focal únicamente
con movimientos en la mano. Si la tiene en algún sitio que se propague rápidamente, como en las crisis de ausencia, que son crisis generalizadas, que duran menos de un segundo, o máximo 2 segundos, 3 segundos, en esos episodios tan cortos, el paciente se desconecta, literalmente se pierde la conciencia, pero el paciente no se cae, no se golpea, no tiene movimientos anormales. Pasa este episodio, el paciente nuevamente puede seguir conversando y seguir con el diálogo. Es como si le hubieran picado el botón de pausa, ¿no? Exactamente, es una pausa. Es una pausa. Es el ejemplo que yo uso con mis pacientes. Ajá. Bueno, entonces es una enfermedad crónica. A eso no se le denomina como un síndrome, no, simplemente... Muy bien, en el 2010 se acaba de presentar la nueva clasificación de la epilepsia, donde se incluyen, como decía, algunos tipos de crisis como las crisis de ausencia, y hay síndrome. Un síndrome, como ya se ha platicado en otros programas, es el conjunto de signos, lo que el médico encuentra en el paciente, y síntomas, que es lo que el paciente dice o lo que el paciente siente. Cuando combinamos estos, además de un estudio que se llama electroencefalograma, tenemos síndromes electroclínicos, que son los que más se acercan a la descripción, digamos, con nombre y apellidos del tipo de epilepsia que se trata. ¿Y cuál es la causa de la epilepsia? Muy bien. Y aparte, también valdría la pena preguntar si es importante saber la causa muy definida, o se enfocan más al tratamiento, porque a veces puede ser que sea multifactorial, que no se encuentre precisamente, entonces se enfocan en el tratamiento. No sé en este caso cómo se maneja. Bueno, es muy importante, Betty, mencionar que la epilepsia, en primer lugar, no es contagiosa. Que podría ser alguno de los síntomas, ¿no? Que alguna gente, algunas personas... Perdón. Sí, completamente equivocado. Alguno de los mitos, de esas creencias erróneas que se van propagando, que nadie sabe dónde surgió y que van pasando como que por comunicación oral, ¿no? Entonces, no, obviamente que no es contagiosa. No es contagiosa, y contestando la pregunta de cuál es la causa, hay lo que se llama epilepsia primaria o epilepsia idiopática, en donde no tenemos una causa estructural, es decir, el cerebro está completito, está normal, estructuralmente hablando. Estos casos, voy a hacer un paréntesis, la más común es la epilepsia generalizada idiopática, donde no tenemos una causa estructural o identificada, y esta es justamente la que obedece a causas genéticas. Hay las epilepsias secundarias, que son secundarias A o secundaria A, un traumatismo craneoencefálico, alguien que tiene un accidente automovilístico, que está en estado de coma, o que tiene una lesión estructural donde se daña el cerebro, donde hay, por ejemplo, una hemorragia, etc. Eso queda como secuela, crisis convulsivas y una epilepsia secundaria. Y bueno, existen también otras, como aquel caso en el que hay hipoxia, falta de oxígeno al momento del nacer, después de una infección o de una meningitis. ¿Eso se consideraría secundario? Secundarios. O sea, el primario es únicamente el genético. Es aquel en donde no hay una causa estructural. Ajá. ¿Sí? La gran mayoría sospechamos, ahorita el conocimiento médico-científico tiene ese límite, digamos. Las que antes se decía que no se conocía la causa, actualmente sabemos que la gran mayoría, estoy hablando de un 40 hasta probablemente 50%, tienen causas genéticas ya identificadas, donde ya conocemos los genes y sabemos cuál es el patrón de transmisión genética. Hay otros que todavía no sabemos y que sospechamos que son genéticas, pero no lo hemos descubierto todavía. Están ahí en el cajón de lo que no sabemos. Ok. ¿Y qué pasa, doctor, con alguna persona que tenga familiares que tienen epilepsia, que por lo tanto pueda tener pues mayor predisponencia, o sea más predisponente a estar enfermo de epilepsia? Pero puede suceder algo de que esa persona haga o deje de hacer para evitar ser epiléptico.
Bueno, la epilepsia son pocos. Por ejemplo, puedo citar la epilepsia mioclónica juvenil. En este tipo de epilepsia sí sabemos que tiene un patrón de herencia autosómico dominante. Eso quiere decir que se transmite de padres a hijos con una probabilidad de entre el 40 y el 60% de los hijos de tener ese cambio genético. ¿Te estás refiriendo padre varón a hijo varón o no necesariamente? De manera indistinta. De manera indistinta. Hasta el momento. Los que comentas donde es padre varón a hijo es lo que se llama ligado al X, o sí, es ligado al cromosoma sexual. En este caso es indistinto y podría decir que cuando alguno de mis familiares tiene epilepsia y como es un problema multifactorial, realmente si la duda es mucha, pues se puede hacer la búsqueda de las mutaciones, pero en la vida real, en la práctica, no llega a ser necesario porque, como te decía, es multifactorial, tienen que reunir varias características para que se dé esa enfermedad. Una vez que se conoce la causa, el hecho de que sea, por ejemplo, una epilepsia primaria o una secundaria, ¿va a tener una diferencia en el tratamiento o es igual el tratamiento? El tratamiento lo escogemos en base a dos cosas fundamentalmente. El tipo de crisis, por ejemplo, si son ausencias, si con convulsiones motoras, si son focales, en una sola extremidad, por ejemplo, sí, pues son generalizadas. Eso nos permite elegir el tipo de medicamento. Hay medicamentos para crisis focales, para crisis generalizadas, etc. Y también sabemos que hay algunos como síndromes de los que hablamos hace un momento que responden poco a los medicamentos, pero como ya sabemos qué síndrome es, entonces le damos tal o cual de los medicamentos que ya sabemos que pueden responder. Entonces sí es muy importante saber qué tipo de crisis es, primaria, secundaria, para elegir el tratamiento. Pero ese sería más, entonces, si es generalizada o si es focal, ¿no? O focalizada. Y también, desde luego, si es primaria o secundaria. Por ejemplo, si es secundaria a un tumor, pues le quitas el tumor y generalmente deja de convulsionar. Si es secundaria a hipoxia o falta de oxígeno al nacimiento, pues difícilmente va a dejar de convulsionar. Entonces ya sabes que utilizas medicamentos que vas a poder usar por largo plazo y a altas dosis. ¿Esos medicamentos son de por vida o puede llegar un momento en el que ya la persona no los requiera? En lo general, la generalidad es que son medicamentos de por vida o medicamentos que tomas por lo menos unos 3 años. Va a depender de la evolución. Hay quien deja de convulsionar, hay quien convulsiona hasta 30, 40, 100 veces en un día. Bueno, ahí probablemente más adelante hablemos del tratamiento quirúrgico, de las opciones que tenemos de tratar a los pacientes con epilepsia de difícil control, que representa alrededor del 15% de los pacientes con epilepsia tienen esa epilepsia de difícil control, es decir, que no responde al tratamiento convencional. El otro 85% responde con un tratamiento convencional, que son medicamentos tomados. Tomados, efectivamente. Okay. Sí. Y un menor porcentaje son los pacientes que requieren un tratamiento ya con cirugía, que no es quitarle un tumor, sino hacer algo específico en el cerebro. ¿Ese tratamiento cómo es? Bueno, el tratamiento quirúrgico de la epilepsia es todo un capítulo, o a lo mejor varios capítulos. ¿Y no está relacionado o no tiene sus antecedentes en la lobotomía de hace un montón de años? ¿No? Claro que sí. El tratamiento quirúrgico lo voy a resumir de una manera sencilla. El doctor Samuel Wiebe, que por cierto es mexicano, originario de Durango, publicó en el año 2002 un trabajo donde demostró que la cirugía de epilepsia es mejor que los medicamentos para el control de la epilepsia del lóbulo temporal. Okay. Específicamente del lóbulo temporal. Donde se encuentra entre el 60 y 70% de todas las epilepsias. Entonces fue un gran descubrimiento. Ok, lóbulo temporal, cualquiera de ambos, o sea, izquierdo o derecho. Si es uno solo de los lóbulos temporales, donde está el foco epileptógeno y las neuronas que están descargando y produciendo las convulsiones, entonces al quitar esa parte, al paciente le va mejor a largo plazo
que con medicinas. ¿Y ese tratamiento quirúrgico implica retirar una parte del cerebro, sí. remover esa parte Así dañada? Así es. Y entonces primero se hicieron una serie de estudios para identificar la parte que vamos a retirar y cómo se ve. Se pone de un color específico y saben ahí que es esta parte específica. Bueno, esa es una de las cosas que hacemos en el quirófano. Hemos realizado aquí en la ciudad de Monterrey por primera vez lo que se llama el mapeo cortical transoperatorio. Entramos al quirófano, yo soy aparte de neurólogo, neurofisiólogo, y vamos estimulando con corriente eléctrica de determinada amplitud diferentes áreas de la corteza cerebral. ¿Y lo están viendo en alguna pantalla? ¿La reacción o cómo? El paciente está despierto. Ajá. Se hace la cirugía, se abre el cráneo, el paciente está despierto, está viendo imágenes y contestando preguntas, y vemos qué parte tiene que ver con el lenguaje, por ejemplo, y eso permite retirar un tumor que está cerca del área del lenguaje, del movimiento de la mano, sin que se dañe esta función tan importante como es el lenguaje o el movimiento. Eso es un avance tecnológico muy importante que se ha dado en los meses recientes aquí en la ciudad de Monterrey. Si el paciente está despierto, ¿qué tipo de anestesia usan? Bueno, hay una que se llama neuroleptoanestesia. Este paciente en particular del que hablo, se utilizó únicamente anestesia local, es decir, de la anestesia que te pone el dentista en la muela, aplicada por un anestesiólogo altamente especializado, en esta técnica, que debo decir no es nada sencilla. No, o sea, que imagínate, el paciente despierto la escucha cómo le están abriendo la cabeza literalmente. Ajá. Está despierto y cooperador. ¿Y qué preparación se requiere como para... Oye, no es tan fácil meterte al quirófano y saber que estás despierto y que vas a oír, no la fresita del dentista sino que vas a oír una sierra que te está abriendo el cráneo. Exactamente. ¿Cómo preparan un paciente? Bueno, este es un paciente muy joven que además estaba preparado psicológicamente, creo, y muy echado para adelante. Ajá. O sea, con una actitud propositiva y una actitud muy constructiva y positiva acerca de su cirugía y entendiendo además los riesgos que implicaba eso. Claro. Sí se puede, bueno, entender que, bueno, yo me imagino una persona que le dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacerte una cirugía así, es el poner cómo está tu vida antes, toda la serie de situaciones que has vivido, a lo mejor que te has caído en la calle, que te has caído en la escuela, que no te puedes tener una vida normal, entre comillas, y que es un punto de inflexión en tu vida, de riesgo, que sí hay riesgo y se le dicen todos los riesgos que va a tener, pero también los beneficios que va a tener después. Así es. Esta es una cirugía de epilepsia secundaria, quedamos claros, ¿sí? Es un paciente que tiene un tumor y que estaba cerca del área del lenguaje. Pero también se hace en... ¿Y estaba teniendo afectaciones en el lenguaje? ¿O no? Sí, ya tenía afectados algunas manifestaciones del lenguaje antes o durante la crisis convulsiva. Ajá. Eso quiere decir que el tumor estaba ya comprimiendo, haciendo presión, causando datos clínicos que afectaban el lenguaje. Ese tumor había que retirarlo. Ok. ¿Y cuál es el periodo ¿en cuánto tiempo se recupera la persona después de una cirugía así? Pues ese día en la noche estaba merendando en su cuarto. Sí. ¿Y luego cuánto tiempo estuvo en el hospital? 3 o 4 días. 3 o 4 días y se va. ¡Wow! ¡Qué fantástico! En ese caso estamos hablando de una epilepsia de tipo secundario, donde había un tumor que estaba específico. Así es. ¿Qué pasa en los casos donde no haya un tumor? ¿Es una cuestión de neurotransmisores? Las neuronas están mandando cierta sustancia que hace que... Bueno, ya te metiste a la parte que más me gusta, que es la neurogenética. Lo que ocurre en la membrana de la neurona es que hay canales, es decir, son como pequeñas compuertas que permiten entrada y salida de iones de potasio, de calcio, de sodio, etc. Eso determina la carga eléctrica de la neurona.
esas si es positiva compuertas o negativa. si es más positiva o negativa, va a determinar que es más fácil que tenga una descarga, un potencial de acción, y esos multiplicados van a dar lugar a una convulsión. Ahora, ¿quién permite que entre o salga ese sodio y potasio, cargas positivas y negativas? Una compuerta que es una proteína. Por lo tanto, hay un cambio genético que determina que esa proteína deje entrar más o menos sodio o potasio. Es decir, hay un cambio genético que va a determinar que un paciente tenga crisis convulsivas. ¿Los medicamentos van a influir para que esa proteína cierre las compuertas? O la abra, no sé, en el caso... Va a modificar la actividad de los neurotransmisores que abren o cierran esas compuertas. ¿Y está relacionado con la serotonina también? Básicamente es GABA, Ajá. el ácido gamma aminobutírico, ¿sí? Tenemos medicamentos GABAérgicos, que es un medicamento, es un neurotransmisor, inhibitorio. Doctor, ¿qué tan común es la epilepsia en México? Bueno, debo decirte que en el mundo la epilepsia es muy frecuente. Se considera que en América Latina hay aproximadamente 5 millones de personas con epilepsia. En México existen 2 estudios que han establecido que la prevalencia anda alrededor de 10 a 20 por cada 1000 habitantes. Entonces es una entidad frecuente, pero es muy variable. En Europa la incidencia, o sea, casos nuevos por año, es entre 30 y 70 por cada 100.000 habitantes. Es realmente frecuente. La verdad es que a veces no hacemos conciencia de eso, pero es frecuente. Algunas personas, piensan acerca de la epilepsia en base a creencias no fundamentadas, y piensan que alguien que tiene epilepsia tiene alguna afectación mental, o sea, que puede a lo mejor tener cierto retraso, o que puede estar teniendo alucinaciones, o que puede estar alejado de la realidad. Eso es un mito, ¿no? O sea, no necesariamente... Dijiste la palabra mágica en medicina, no necesariamente. Hay problemas como la parálisis cerebral infantil, que puede cursar con, además de el cuadro neurológico, con crisis convulsivas. Okay. Y las crisis convulsivas en este caso son parte de la enfermedad, y no es la enfermedad, no es la epilepsia por sí. La epilepsia pura no limita a una persona en su vida de una manera significativa. Hay médicos que tienen convulsiones, hay ingenieros, gente que trabaja, hace su vida normal. Un paciente con epilepsia debe de ser o decir a los demás: ¿tengo epilepsia?, como para prevenirlos, o no lo dice, o se lo calla, o es muy importante la parte preventiva, y lo que hay que hacer en todo paciente que tiene una crisis convulsiva, que lo vemos convulsionar en el salón, en el trabajo, en la calle, en el supermercado, es protegerlo. Los que estamos alrededor, evitar que se muerda la lengua. Es muy difícil, no hay que introducir ningún objeto en la boca, se puede lastimar. Sí hay que retirarlo de situaciones peligrosas como el fuego, o si está cerca de una alberca, o si está en un lugar alto, una azotea. Hay que protegerlo del peligro. La crisis convulsiva eventualmente va a pasar. Claro, y yo recuerdo en una ocasión que nos tocó asistir a una persona que estaba en una crisis convulsiva, y lo que fue es le detuvimos la cabeza para que no estuviera golpeando en el piso, sí. Pero lo demás del cuerpo pues que se desarrollara, ¿no? La epilepsia como se tenía que desarrollar la crisis. Así es. Simplemente cuidamos su cabeza y efectivamente que no hubiera nada alrededor que lo dañara. Entonces eso es recomendable. Totalmente. Sí, aunque vemos que de repente el paciente puede o tiende a morderse la lengua, eso no hay que hacer nada. Eventualmente el paciente se pone morado porque no respira bien, no hay que hacer nada. Dejarlo solo y la convulsión eventualmente cede. Doctor, se nos acabó el tiempo. Agradezco muchísimo tu presencia en La Voz de tu Salud.
Estuvimos escuchando al doctor Luis Espinosa Sierra y si gustas comunicarte con él o comentarle cualquier duda, se encuentra en el Centro Médico Zambrano Elion. El teléfono es el 8888-0675 y su correo es luisespinosa@itesm.mx. También te invito a pasar a nuestra página de Facebook y darle like. La encuentres como La Voz de tu Salud. Muchísimas gracias. Se despide de ti, Betty Salmerón. Que tengas excelente día. Muchas gracias, Betty.